Buen día. El día de hoy vamos a presentar el tema del aparato reproductor femenino. Mi equipo está conformado por Bárbara, Eduardo, Gilberto, Miguel, Nelly y su servidor Daniel. Para los temas que vamos a presentar el día de hoy, vamos a hablar del aparato reproductor tanto externo como interno, lo que es la ovogénesis, el ciclo ovárico, la función endocrina de los ovarios y algunas enfermedades del aparato reproductor femenino como la endometriosis, la enfermedad inflamatoria pélvica y los miomas. Comenzamos con el aparato reproductor externo. Bueno, las funciones principales del aparato reproductor externo es permitir la entrada de espermatozoides en el organismo, proteger a los órganos genitales de agentes infecciosos y finalmente proporcionar placer sexual. Siguiente, por favor. Bueno, son las partes del aparato reproductor externo, del monte de pubis hasta la división del perineo y el ano se le conoce como vulva. Bueno, voy a empezar a describir cada uno. El monte de Venus es una prominencia rodeada de tejido graso que cubre el hueso púbico. Este contiene glándulas secretoras sebáceas que liberan ferrohormonas que participan en la atracción sexual. Después los labios mayores, que son pliegues de tejido relativamente voluminosos y carnosos, que se encargan de encerrar y proteger el resto de los órganos genitales externos, y estos contienen de igual manera glándulas sebáceas para producir secreciones lubricantes. Después los labios menores, que se encuentran dentro de los labios mayores y rodean las aberturas de la vagina y la uretra. Estos contienen una gran cantidad de vasos sanguíneos y durante la estimulación sexual se llegan a hinchar y se hacen sensibles. Y el perineo, que es la zona localizada entre la abertura de la vagina y el ano, y su extensión va de los 2 a 5 centímetros. Y después también tenemos las glándulas de Bartinolio, que estas se encuentran en ambos lados de la abertura vaginal y secretan un líquido espeso que va a lubricar la vagina durante el coito. El meato urinario, que es el orificio que conecta la uretra con el exterior y de donde sale la orina a través de la vejiga, y finalmente el clítoris, que se encuentra en la unión superior de los labios menores. Es muy sensible a la estimulación sexual y puede llegar a estar erecto. Siguiente, por favor. Bueno, el aparato reproductor interno. Bueno, este está dividido principalmente, aquí tenemos una imagen de las partes. Primero la vagina, que es parte del canal de parto y es donde se deposita el esperma y por donde sale el feto. Este tiene forma de un tubo muscular, pero al mismo tiempo es elástico, de aproximadamente 10 y 12 centímetros de longitud, y este conecta los órganos genitales externos con el útero. Sirve es parte de un trayecto que siguen los espermatozoides hasta el óvulo, y aquí es el punto de salida del sangrado menstrual y del feto hasta el exterior. Y está revestida por una membrana mucosa que se mantiene húmeda gracias a líquidos producidos por células que la recubren y a las secreciones de las glándulas. Y estos líquidos pueden llegar a salir en forma de flujo vaginal y puede ser color transparente o blanco. Después el útero, que es donde se desarrolla el embrión y se convierte en feto. También se le conoce como matriz y es el órgano interno de mayor tamaño en las mujeres. Este mide 8 centímetros de longitud y 5 de ancho, y su forma es similar a la de una pera. La función principal que tiene es de albergar al feto y a la placenta durante el embarazo, y se divide en dos partes. La primera, que es el cuerpo del útero, que también se divide por dos capas. La primera es el endometrio, que es la parte más interna y tiene una mucosa que modifica su grosor a lo largo del ciclo menstrual y se prepara para recibir al óvulo fecundado.
En caso de que no se produzca implantación, el endometrio se descama y produce el sangrado que conocemos como menstruación. Y también está el miometrio, que es una capa muscular más gruesa y su función es expandirse durante el embarazo para permitir contraerse durante el parto. Después tenemos el cuello del útero, que está en contacto con la vagina y su función es recibir el esperma tras la eyaculación y proyectarlo hacia la cavidad del cuerpo del útero para que se pueda lograr la fecundación. Después tenemos las trompas uterinas, que es donde los espermatozoides finalmente llegan a fertilizar al óvulo. Miden aproximadamente de 10 a 13 centímetros de largo y van de los ovarios hasta el útero. Y está revestido por pequeños cilios que ayudan a darle movimiento al óvulo. Y después tenemos los ovarios, que son aproximadamente el tamaño de una nuez y están unidos al útero mediante ligamentos. Estos, además de producir las hormonas sexuales femeninas y masculinas, estos producen y liberan los óvulos. Y siguiente, por favor. Bien, ahora vamos a hablar un poquito de lo que es la ovogénesis como tal. Y bueno, la ovogénesis es como tal el proceso de producción de los óvulos. Este se caracteriza más que nada porque crea lo que es el óvulo una vez por mes. Asimismo, conlleva varios cambios cíclicos en la secreción hormonal y en la estructura histológica de los ovarios y el útero. A esto último se le conoce como flujo menstrual o como tal la menstruación. Como tal, la ovogénesis no es un proceso que se dé con una mujer adulta. De hecho, se sabe que la ovogénesis es un proceso que empieza antes de que las mujeres nazcan. De hecho, cuando están todavía en el útero de la madre, ya que aquí es donde se desarrollan las que son las primeras células germinales en lo que son los sacos vitelinos. A partir de generar esas primeras células, estas células generan a los bordes gonadales, que es donde se multiplican, llegando a un desarrollo, bueno, llegando a hacerse esto durante 5 a 6 semanas. Después, durante este periodo de tiempo evolucionan a lo que son los ovogonios, y estos posteriormente entran en un estado de interrupción de desarrollo, que esto básicamente se da antes de lo que es el nacimiento como tal de la mujer. Para este punto se tienen alrededor de entre 6 a 7 millones de células desarrolladas. Ya cuando como tal, ya cuando se da lo que es el nacimiento como tal de la mujer, es cuando estas células llegan a convertirse en ovocitos primarios. Y estos ovocitos primarios llegan a lo que es la etapa 1 de la meiosis, que es conocida como la meiosis 1. Inclusive hay veces en donde este tipo de evolución llega a tardar en 6 meses, y después de esto ya como tal ya no hay ovogonios. Durante este punto se le puede considerar óvulo a lo que son los ovocitos primarios, desde que son ovocitos primarios hasta lo que ya se conoce como tal la fertilización. Se estima que durante la hora del nacimiento hay alrededor de 2 millones de células de este tipo. En cambio, el resto, bueno, o durante este proceso, muchas de las células sufren atresia, que es una degradación o descomposición celular. E inclusive se ha llegado al caso donde, bueno, se tiene la estadística que ya cuando están en la infancia, la mayoría de las mujeres llegan a tener 400,000 de estas células, ya para como tal la pubertad. Esta es considerada como la provisión o la reserva de células que va a tener a la mujer por el resto de su vida. Y de hecho, pues se considera una cifra bastante aceptable, ya que una mujer promedio llega a ovular alrededor de 480 veces en su vida, de entre los 14 hasta los 50 años de edad. El resto de gametos o el resto de células sufren atresia y mueren durante la pubertad y la menopausia. Durante la adolescencia es cuando el proceso de la ovogénesis se vuelve a reanudar, cuando se utiliza la folotropina. La folotropina es una hormona que ayuda a estimular el desarrollo de los óvulos dentro del ovario.
Esta hormona estimula los cohortes mensuales y a esto permite que los ovocitos puedan completar lo que es la meiosis 1. Aquí es donde se producen dos células hijas. La primera, que es la más grande de las dos, que se llama ovocito secundario, y la segunda, que es considerada como el primer cuerpo polar. Esta última puede llegar a desarrollarse hasta la meiosis 2, pero regularmente se desintegra o muere. Este es un proceso que se utiliza o que realiza el cuerpo más que nada para descartar el conjunto de lo que son el conjunto adicional de haploides de los cromosomas. Los ovocitos avanzan, como comenté, a la fase 2 y regularmente pues se interrumpe hasta lo que es el proceso ya como tal de la ovulación. En caso de que de que esta célula no se fertilice, muere y cae como tal, se termina la meiosis. En caso de que se llegue a fertilizar, se termina la etapa de la meiosis 2 y se produce un segundo cuerpo polar, y es aquí donde se dispone de la cromatida, que pues es el filamento que constituye los cromosomas. Aquí es donde los cromosomas del óvulo grande se unen con como tal del óvulo, se unen con los cromosomas del espermatozoide y donde empieza el desarrollo del óvulo fertilizado. Una peculiaridad que tiene la ovogénesis o como tal los óvulos primarios es que solo pueden generar solo un óvulo maduro. El resto de células que se generan como tal tienden a morir, ¿sí? Durante la ovogénesis es importante que el óvulo desarrolle o tenga una gran cantidad de citoplasma, más que nada porque es un proceso en el que se generan muchas células hijas, entonces tiene que haber la suficiente cantidad de citoplasma para que estas células hijas tengan su desarrollo de manera adecuada. Y bueno, aquí pues tenemos una imagen donde vemos como tal el desarrollo, donde tenemos como tal el ovocito primario y vemos cómo va desarrollándose, creando los cuerpos polares y como tal lo que es el óvulo maduro. Después tenemos lo que es el ciclo ovárico. El ciclo ovárico es un proceso que permite determinar lo que sucede con los ovarios y la relación que estos tienen con lo que es el hipotálamo y la hipófisis. El ciclo ovárico se divide en diferentes fases que se dan a partir de diferentes etapas del tiempo. La primera de ellas, o el primer, como podríamos decir, conjunto de fases, se da de entre el día 1, perdón, hasta el día 14, en donde tenemos la primera fase, que es la fase folicular, que es donde se desarrollan los folículos ováricos y se da una secreción importante del estradiol. Después tenemos, bueno, también esta misma fase coincide mucho, o este proceso coincide mucho con las fases menstruales y lo que son las proliferativas del ciclo menstrual. Asimismo, tenemos lo que es el folículo primordial, en donde consta de un ovocito rodeado de una sola capa de células foliculares pavimentadas. Después tenemos lo que es la fase del folículo primario, en donde esta se consta de un ovocito rodeado por una capa de células foliculares cilíndricas. Después tenemos la fase del folículo secundario, en donde las células foliculares se estratifican y se vuelven células granulosas y se secretan en la que es la zona una zona pelúcida. Esto provoca que se genere una teca folicular alrededor de los folículos. Después tenemos el folículo terciario. Aquí es donde se desarrolla a partir de lo que es el folículo secundario. Y aquí lo que pasa es que se forma un antro lleno de líquido folicular y muestra un cúmulo ófero, también una corona radiada y la zona pelúcida y una teca de 2 capas. Asimismo, tenemos la siguiente etapa, que es el folículo dominante, que es donde se desarrolla o es donde donde se toma como tal el folículo tercero, que es el que está destinado como tal a la ovulación. Esta se presenta a lo que es la fase, en lo que es la fase final o el final de la fase menstrual. Y aquí lo que se hace es que mediante hormonas se determina el resto del ciclo, mientras el resto de folículos que están en el cohorte sufren atresia y mueren. De manera primordial, el organismo libera lo que es el estradiol y esta fase coincide mucho con la fase proliferativa del ciclo menstrual, en la que el endómetrio uterino se engrosa mediante la mitosis.
Después tenemos la fase del folículo maduro, o también conocido como de Graf, que es el folículo dominante que está justo antes de la ovulación. Este alcanza un diámetro de entre 20 a 30 milímetros y esto contribuye a lo que es la presión de líquido interno, ya que se eleva a medida que se debilita lo que es la pared ovárica adyacente. Después de que pasan esos 14 días, en el día 14 se presenta como tal la ovulación, que es la rotura del folículo maduro y la liberación del ovocito. Después de esto entra otro periodo de tiempo que es que es del día 15 al día 28, en donde se presenta la fase lútea o posovulatoria. Y aquí se domina o es donde predomina bastante lo que es el cuerpo lúteo. Y esta coincide mucho con las fases secretorias y premenstruales del ciclo menstrual. Después tenemos la fase del cuerpo lúteo, que es a partir de lo anterior se desarrolla lo que es un folículo, a partir del folículo ovulado se genera o hay una proliferación de células granulosas y de la teca interna. Asimismo, aquí aparece la progesterona, que estimula el engrosamiento del endometrio mediante secreción. Esto también se da a la misma par de lo que es la fase secretoria del ciclo menstrual. Y en caso de que no se llegue a dar el embarazo, es cuando empieza un proceso de involución como tal de la célula, que empieza alrededor del día 22 y termina alrededor del día 26. Esto lo que hace, pues, es básicamente un proceso donde se da la muerte como tal de la célula. Por último, tenemos la fase del cuerpo albo, que es, aquí se genera un tejido cicatricial que se genera o se crea por la involución del cuerpo lúteo. Aquí ya no hay actividad hormonal y debido a la ausencia de la progesterona, el endometrio muestra isquemia, necrosis y lo que es la muda del tejido. Y aquí es donde el tejido endometrial necrótico pues se mezcla con la sangre y forma lo que es el ciclo, lo que es el líquido menstrual y con donde se desarrolla o se lleva a cabo la menstruación como tal. Y bueno, pues aquí también en esta imagen tenemos lo que es parte de lo que es el ciclo ovárico, de cómo se va desarrollando el óvulo como tal. Bueno, pues vamos a pasar a la función endocrina de los ovarios. Siguiente, por favor. Básicamente la función endocrina del aparato reproductor femenino es producir hormonas. ¿Estas hormonas en qué nos van a ayudar? Pues estas nos van a ayudar a que el aparato reproductor madure y esté listo para poder procrear y exista el embarazo. A su vez, esto trae cambios físicos en las mujeres. Estos cambios hormonales hacen pues que haya un aumento de masa corporal, de senos, se produzcan cambios a nivel, como en el estado de ánimo, en el cerebro. Entonces, las dos hormonas que van a provocar esto son los estrógenos y la progesterona. Los estrógenos, pues, son básicamente los que ayudan a que el aparato genital, pues, se haga fértil y madure. Y a su vez causa efectos secundarios, como pueden ser, bueno, empiezas a segregar más colágeno y se ve una piel más limpia, colágeno para las uñas, aumenta la grasa corporal, se ensanchan las caderas, crecen los senos, existe un cambio de que crecen las neuronas, los transmisores, entonces por lo tanto concilias mejor el sueño, te sientes de mejor ánimo y esto a su vez te va a llevar a tener como ese líbido o ese deseo sexual que pues en su momento en la pubertad empieza a despertarse. Por otro lado está la progesterona, que es como la contraparte de los estrógenos. Estos frenan esos cambios que se generan en la pubertad y es donde ya pues el endometrio empieza a madurar y es donde se puede ya llevar a cabo de una manera más óptima pues lo que es la reproducción. A lo largo de, pues cuando nace una mujer, pues obviamente en cuanto va creciendo, pues tiene menor cantidad de hormonas. Los ovarios pues apenas se empiezan a desarrollar y se empiezan a comunicar eventualmente de que necesitan más progesterona y estrógenos para poder desarrollarse de buena manera. Es cuando en la pubertad existe una mayor actividad de estas hormonas y es donde se empiezan a apreciar pues ya los cambios físicos que se empiezan a ver más notorios, que es donde pues empiezan a desarrollarse de los senos, de las caderas, etcétera, etcétera. Y después hay
una contraparte que es ya cuando la mujer se encuentra en una edad avanzada y empieza a tener deficiencia de estrógenos, y es donde empieza la menopausia, que la menopausia es una falta de hormonas de estrógenos, por lo cual empiezan, pues ya no se empiezan a generar las mismas hormonas y empiezan a haber esos cambios pues, de humor y todo lo que conlleva la menopausia. Siguiente. Ok, la endometriosis. Siguiente, por favor. Consiste en la aparición de tejido en los ovarios, las trompas de falopio o los intestinos. Es una alteración dolorosa y que afecta mucho las zonas antes mencionadas. En pocas palabras, es un trastorno en el que el tejido que normalmente recubre el útero crece fuera de él. El tejido similar al endometrio actúa como lo haría el tejido endometrial, o sea, se engrosa, se descompone y sangra con cada ciclo menstrual. Pero debido a que este tipo de tejido no tiene forma de salir del cuerpo, se queda atrapado. Cuando la endometriosis afecta a los ovarios, se pueden formar quistes, llamados endometriomas. El tejido circundante puede irritarse y eventualmente desarrollar tejido cicatricial y adherencias, es decir, bandas anormales de tejido fibroso que pueden hacer que los tejidos y órganos pélvicos se peguen entre sí. Siguiente, por favor. Como causas, tenemos transformación de células peritoneales. Los expertos postulan que las hormonas o los factores inmunitarios promueven la transformación de las células peritoneales, células que recubren el lado interno del abdomen, en células similares a las del endometrio. Otra causa es la transformación de células embrionarias. Hormonas tales como el estrógeno pueden transformar las células embrionarias, que son las células primeras en la etapa del desarrollo, en implantes celulares similares a los del endometrio durante la pubertad. Implantación de cicatrices quirúrgicas. Después de una cirugía, como una cesárea, las células endometriales pueden adherirse a una incisión quirúrgica. Otra causa es el trastorno del sistema inmunitario. Un problema con el sistema inmunitario puede hacer que el cuerpo sea incapaz de reconocer y destruir el tejido endometrial que está creciendo fuera del útero. Y por último, transporte de células endometriales. Los vasos sanguíneos o el sistema linfático pueden transportar células endometriales a otras partes del cuerpo. Siguiente, por favor. Síntomas. Los síntomas principales de esta alteración son periodos dolorosos, dolor pélvico y cólicos que pueden comenzar antes y continuar durante varios días del periodo menstrual. También se puede tener dolor en la parte baja de la espalda y del abdomen, dolor al tener relaciones sexuales, dolor al defecar o al orinar, sangrado excesivo, se pueden tener periodos menstruales abundantes, esporádicos o sangrados entre periodos, se puede tener esterilidad. Algunas veces la endometriosis se diagnostica primero en aquellas personas que buscan tratamiento para la infertilidad. Y otros signos y síntomas son la fatiga, la diarrea, el estreñimiento, hinchazón, especialmente durante los periodos menstruales. Siguiente, por favor. Y por último, como tratamiento, se tiene que el éxito de su control está en un pronto diagnóstico, en un correcto manejo médico quirúrgico y en el abordaje eficaz. Como tratamiento se tiene la antiprostaglandínicos, los anticonceptivos orales, los gestagenos, danazol, análogos de GnRH y sustancias que actúan a nivel cerebral. Y como técnicas quirúrgicas se tiene la laparoscopia, la laparotomía y la histerectomía. Siguiente. Otra enfermedad muy conocida cuando se trata de enfermedades en el aparato reproductor femenino es la enfermedad inflamatoria pélvica. Siguiente, por favor. La enfermedad inflamatoria pélvica es una inflamación de los órganos genitales femeninos, ya sea el útero, los ovarios o las trompas de falopio. Como podemos observar en la imagen, tenemos en la parte derecha una trompa de falopio inflamada, a diferencia de la trompa de falopio de la izquierda, que está en su forma normal. Siguiente, por favor. Existen varias causas, sin embargo, como las principales subdivisiones son las infecciones, que generalmente se causan por infecciones de transmisión sexual, como son la clamidia y la gonorrea, y también por una alteración en la barrera del cuello uterino.
Esto se puede dar cuando se da luz o cuando se tiene un aborto, ya sea programado o espontáneo. Siguiente, por favor. Existen varios síntomas, sin embargo, los más presentes son el dolor en la parte inferior del abdomen y la pelvis, un abundante flujo vaginal con mal olor, también se tiene un sangrado uterino anormal y generalmente este se muestra cuando se tienen relaciones sexuales o cuando es el tiempo del periodo. También se tiene lo que es dolor o dificultad para orinar y dolor o sangrado durante las relaciones sexuales. Sin embargo, algunas de las veces estos síntomas no se llegan a presentar y eso también puede causar un problema, ya que no se puede detectar a tiempo esta enfermedad. Si no se detecta a tiempo esta enfermedad o simplemente se dejan pasar los síntomas pensando de que se van a arreglar solos, se pueden llegar a problemas causados mucho más peligrosos, por así decirlo, y los veremos en la siguiente diapositiva. Eh, Dentro de los efectos que tenemos en el cuerpo humano cuando una mujer deja pasar lo que son los síntomas o simplemente no los denotó a tiempo, pues tenemos un embarazo o puede provocar un embarazo ectópico, que es cuando el óvulo fecundado, debido a que se generó una superficie cicatricial, no puede pasar hacia el útero, entonces se empieza a generar o se empieza a formar el feto dentro de una trompa de falopio. Esto pues obviamente genera muchos problemas y es una emergencia que se tiene que llevar inmediatamente hacia un especialista, ya que eso puede ser mortal. Otra causa o otro problema que se puede tener a largo plazo es la esterilidad y esta puede ser causada puede ser más frecuente en una persona o una mujer que ya ha tenido esta enfermedad varias veces o que simplemente la deja pasar sin algún tratamiento. También tenemos el dolor pélvico crónico, que esto puede durar meses o incluso años cuando se tiene este tipo de enfermedad. Y tenemos el absceso en las trompas de falopio o en los ovarios, que es la acumulación de pus, y esto puede llegar a ser una infección totalmente mortal. Entonces, se tiene que tener mucho cuidado con este tipo de efectos después de dejar pasar la enfermedad. Siguiente, por favor. Dentro de los tratamientos tenemos antibióticos para lo que son los dolores y también tenemos una abstinencia temporal por parte de las relaciones sexuales, ya que cuando se tienen superficies inflamadas, es muy importante que no se tengan relaciones sexuales debido a que puede haber sangrados excesivos o dolores excesivos que puedan causar mucho mayores problemas a largo o a corto plazo. ¿Entiende? Bueno, ahora vamos a hablar sobre los miomas. Siguiente, por favor. Los miomas es un tumor no canceroso compuesto por tejido muscular y fibroso. Se encuentra ubicado en el útero. Los miomas pueden ser microscópicos o pueden llegar también a tener el tamaño de hasta un balón de baloncesto. Pueden crecer en diferentes localizaciones en el útero, generalmente en la pared, que está compuesta por 3 capas. La primera es bajo la capa externa del útero, que se le conocen como miomas subserosos. La segunda es pues ya en la pared del útero, que son los miomas intramurales, y los que se encuentran bajo la capa bajo la capa interior, que es el revestimiento o el endometrio del útero, que son los miomas submucosos. Y también pueden llegarse a generar algunos miomas que crecen unidos por un tallo, que se le conocen como miomas pediculados. Siguiente, por favor. Los síntomas. No muchas veces mujeres que padecen de miomas llegan a tener o presentar síntomas, pero los más comunes son las hemorragias uterinas anormales, el dolor de la pelvis o en el abdomen bajo y la lumbalgia, que es, pues, como lo vemos en la imagen, el que es sangrado anormal
y dolor en la espalda baja. Siguiente, por favor. ¿Cómo afectan los miomas? Los miomas pueden llegar a causar esterilidad por la obstrucción que hacen en las trompas de falopio o la distorsión que a veces estos llegan a tener y a deformar el útero, lo que hace que pues, sea más difícil o imposible la fijación del óvulo fecundado al endometrio. Siguiente, por favor. Esta enfermedad se puede llegar a diagnosticar generalmente por una ecografía, que existen pues estos dos tipos que vemos, que es pues como por encima en el abdomen, y la otra es ecografía transvaginal, que meten el transductor de la ecografía por la vagina y puede llegar a tener una visualización del útero, los ovarios, las trompas, el cuello uterino y el área pélvica de la mujer. Siguiente, por favor. En el tratamiento, pues existen varias opciones de tratamiento como fármacos y cirugías. En caso de que empeore el sangrado o alguno de otros síntomas, pues es cuando ya se aplica a la cirugía. Los tratamientos fármacos que generalmente se utilizan son los antagonistas de la hormona liberadora de gonadotropina, que sería el GnRH, y estos ayudan a disminuir el tamaño de los miomas, reducen el sangrado, haciendo que el organismo produzca menos estrógenos y progesterona. Y por parte en la cirugía, se conoce pues también que es la histerectomía, que se extirpa el útero, pero no los ovarios. Después de aplicar esta cirugía, ya no se puede la mujer ya no puede llegar a tener hijos. Existen 3 tipos de histerectomía, que es la histerectomía parcial, la histerectomía total y la radical. También tenemos la cirugía miomectomía, que solo se extirpan el mioma o los miomas, dependiendo de cuántos se tengan. Con esta cirugía se sigue conservando la capacidad reproductora, pero existe el riesgo de que con el tiempo se vuelvan a generar o vuelvan a crecer estos miomas. Siguiente. Siguiente. Y bueno, como conclusión, el realizar esta investigación nos permite conocer a fondo aspectos involucrados durante el proceso de preparación del cuerpo de la mujer para la reproducción, así como conocer la fisiología del aparato sexual de la mujer, conocimiento que podemos utilizar para desarrollar alguna prótesis de este aparato o para empezar una investigación para desarrollar algún equipo que pueda ayudar a la mujer con estos procesos o en sí con la reproducción misma. Asimismo, conocer algunas enfermedades que pueden sufrir las mujeres nos permite tener un conocimiento sobre los tratamientos o síntomas de estas enfermedades. Esto lo podemos utilizar como ingenieros para desarrollar equipos que ayuden a diagnosticar estas enfermedades con mayor facilidad, así como otros equipos que pueden ayudar a cuidar a la mujer y en cierto punto que la mujer se pueda aliviar de estas enfermedades. Gracias. Bueno, de nuestra parte sería todo. Agradecemos su atención y que tengan un bonito día.